Para quienes no me conocen, mi nombre es Marilena Zurbrigen, soy profesora del Instituto 24, soy la jefa de departamento del profesorado de educación primaria, y bueno, junto con la profesora Patricia Sicia, que es la jefa de departamento del profesorado de nivel inicial, presentamos un proyecto de un ciclo de encuentros de conversación, que en este caso lo hemos enmarcado en un itinerario que, bueno, para los profesorados de primaria inicial son de cursado obligatorio, de participación obligatoria, el cumplimiento de 2 itinerarios al año. Así que, bueno, en este caso también nos están acompañando los profesores de la materia Historia Social de la Educación y Política Argentina, el profesor Diodati, el profesor Joaquín Suárez, Emilio Abecasis y Paola Vítola. Hemos invitado también a participar al profesorado de Educación Tecnológica, y bueno, cada uno de los docentes va a retrabajar lo expuesto en la jornada de hoy, en el marco de sus cátedras, utilizando, bueno, un material que gentilmente los compiladores de maestras argentinas nos han brindado en forma digital, y también unos videos. Así que bueno, para eso hay un Classroom, que después les vamos a pasar el link para que puedan unirse. Les contamos desde ya que para que esto suceda tienen que tener un correo de Gmail, así que quien no lo tenga, si se lo puede crear, por favor, porque para poder ingresar a Google Classroom necesitan la cuenta de Gmail. ¿Sí? Bueno, en este caso les cuento que el encuentro de conversación tiene que ver con la presentación de una propuesta editorial, que es Maestras Argentinas. Maestras Argentinas es una propuesta que es autogestiva, es regional, y es una propuesta colectiva que está coordinada por docentes, y en su mayoría ha sido escrita por docentes. Son más de 100 docentes, más de 100 personas las que han participado de la escritura de este libro, que cuenta con 2 tomos, y que en este momento está a punto de salir el Maestras Argentinas 2, donde también, bueno, hay un montón de personas que se han sumado a participar. En la primera edición, que es de la que vamos a hablar hoy, rescata la obra de unas 150 maestras argentinas, ¿sí? Un poco la idea es que les cuenten cómo surgió. Van a estar participando hoy los compiladores, que también son autores de algunos capítulos. Hay una autora invitada, y también ha invitado uno de los editores, que son, bueno, quienes han también colaborado con la posibilidad de que estos libros se impriman, porque ustedes saben que imprimir un libro es algo muy, muy costoso. Entonces, lo valioso de que esto sea una propuesta colectiva y autogestiva, con todas personas que en general son de Rosario y alrededores, bueno, que hay opciones también, y que está bueno participar de este tipo de proyectos, hacer investigación educativa, escribir, animarse a escribir, y un poco esto es lo que les queríamos mostrar. No sé si alguno de los profes quiere comentar algo, y si no, paso a presentar ya a Mariana.
Joaquín creo que quiere hablar, pero tiene el micrófono cerrado. Mayra levantó la mano. Te dije que ahí tengo unos auriculares. Disculpe mi ignorancia, ¿alguien está hablando? Porque yo veo que no sé si no escucho o si nadie habla. Y hay una compañera que no puede acceder también. Sí, me pasa que aparecen y cuando voy a darle el permiso, enseguida se borra. Antes pasó con una compañera Núñez y después le pude dar el acceso. Ariana, ¿cómo estás? Hola, Eh, Mariano. ¿Cómo andás? Me avisa Marilina por Sí, privado sí, que se le cayó la conexión, si ajá. podemos nosotros presentar a Mariana o que Mariana se presente a sí misma. Me parece que Mariana puede presentarse tranquilamente, ¿no, Marian? Sí, ¿cómo andás, Buenas Mariano? tardes. Hola, Marian, ¿cómo andás? Se hizo como un pozo de silencio. Sí, 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 sí. Y por eso después me escribe Marilina y bueno, me dijo que alguien pueda presentar a Mariana y yo dije, Mariana puede presentarse sola, ¿no? Bueno, bueno. ¿Te parece? Sí, sí. Empezamos, Ariana. ¿Están todos adentro? ¿Hay más adentro que afuera? Sí.
Sí, si llega alguien más, yo le voy dando ingreso, no te preocupes. Bueno, me autopresento. Yo me llamo Mariana Caballero, soy profesora de Ciencias de la Educación, también fui maestra de grado en varias escuelas de Rosario y bueno, soy una de las compiladoras del libro que nos reúne hoy, que se llama Maestras Argentinas. ¿No se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha Bueno. bien. ¿Alguien no escucha? Bueno, el libro Maestras Argentinas está formado por 2 tomos y están en prensa 3 tomos más, o sea que es un ataque muy masivo respecto de la historia de las maestras y de los maestros en esta segunda tanda. Bueno, lo primero que les voy a contar acerca del libro es que estos tomos de Maestras Argentinas cuentan la historia de numerosas maestras, más de 144 maestras de todo el país. Hay 90 autores que han escrito acerca de historias de maestras conocidas y desconocidas, desde la colonia hasta la actualidad, ¿sí? La recomendación sería, si lo van a leer, no lo lean todo de un tirón. Es un libro para paladearlo, para leerlo como si fuera una rayuela que se puede saltar de un texto a otro, para leerlo con tiempo. Y es una obra colectiva por todo esto que dije. Los números que dije son importantes. 90 autores, 144 maestras de todo el país. Y es una obra colectiva porque en ella participaron el Centro Cultural de La Toma, de Rosario, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. El subtítulo del libro dice, no sé si se ve, Entre mandatos y transgresiones. ¿Por qué tiene ese título? Ese subtítulo, porque las maestras en nuestro país fueron, desde el Estado, se pretendía que fueran el brazo de la homogeneización, la fuerza que buscaba que se cumpliera con el mandato civilizatorio contra la barbarie, y dentro de este marco, entre mandatos y transgresiones, hubo maestras que fueron algo así como robots estatales, cumpliendo con esta tarea de la civilización, o, por el contrario, transgresoras de esos mandatos, construyendo escuelas inclusivas, creativas, a través del último siglo vivido. Lo que cuenta el libro, a través de esta historia, es el camino que hicieron las maestras desde una versión contada desde abajo. Es la historia desde abajo. Hay un texto, quizá lo conozcan, a Rodolfo Walsh, un periodista que fue asesinado en la última dictadura militar. Él decía que nuestras clases dominantes pretenden que los trabajadores no tengan héroes, no tengan mártires, y que la historia siempre tenga que empezar de nuevo. Quizás sea ambicioso decirlo, pero la apuesta con este libro es que nosotros tengamos espejos donde mirarnos, los maestros, que sepamos de las luchas que hemos protagonizado como sector, que sepamos de los esfuerzos y que sepamos también de figuras invisibilizadas que tenemos que tener en cuenta. No quiero olvidarme de decir que en esta tarea de armar esta obra de Maestras Argentinas existe lo que yo le inventé de nombre el eje del bien, que es el compañero Eduardo Mancini, alias Lito, que está presente, si no fue expulsado, está presente acá, que es quien tuvo la idea, hizo el esfuerzo
más grande de todo, junto con su familia, con Nildi, con Dante, con Malena, para lograr hacer esta producción que es realmente llamativa. No existe otra de este tipo en todo el país. Y algunos dicen en Latinoamérica tampoco. Entonces, reivindicar al compañero Eduardo y llamar la atención acerca de que el libro tiene múltiples lecturas, muchísimas posibilidades para ser leído, pero la pregunta que a mí me interesa, o el caminito que a mí me interesa recorrer o proponerles, es que este libro es también una gran pregunta por la identidad de las maestras. La pregunta de qué somos y qué queremos ser es una pregunta que se puede contestar recorriendo las páginas de este libro. Una pregunta por la identidad en dos sentidos. ¿Quiénes somos como trabajadores? ¿O queremos ser apóstoles? ¿O queremos ser trabajadores? Y también una pregunta por nuestra identidad en relación con el género, porque cerca del 90% de quienes son maestras de grado son mujeres. Entonces la pregunta por la identidad recorrida en dos sentidos. Una en relación con ese camino de apóstoles a trabajadores y la otra en relación con nuestra identidad como mujeres. En este libro encontramos muchísimas historias de mujeres, biografías que tienen que ver con este paso de apóstoles a trabajadores en la figura de numerosas sindicalistas, como Marina Vilte, desaparecida en la dictadura militar, maestras más anónimas, desconocidas para muchos de nosotros, más de 600 maestras desaparecidas hubo en la dictadura, y figuras que organizaron los sindicatos y organizaron esto de una identidad que ya pretendía salirse del lugar de maestras como segunda mamá y pretendían construir una identidad de trabajadoras con derechos igual que el resto de los trabajadores. Aparecen figuras muy interesantes en el texto, ya sea por el lugar en el que desarrollan sus tareas, por ejemplo, las maestras de la cárcel, las maestras de las islas, las maestras que trabajan en la ruralidad y denuncian las fumigaciones que matan con sus químicos, las figuras de maestras que aparecen tomando el puesto de trabajo docente y partiendo desde allí a abrirse a muchos otros oficios y tareas. Por ejemplo, maestras que después fueron escritoras, poetisas como Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, mujeres que siguieron estudiando en la universidad, otras que realizaron viajes poniendo en tensión la independencia que quizá en ese tiempo en que realizaron esos viajes las mujeres no tenían, mujeres que fueron parlamentarias, mujeres que llevaron adelante tareas ligadas fuertemente a la inclusión de sectores con dificultades para ingresar en la escuela. Lo que nosotros pretendemos a partir de estos textos es invitar a la lectura de nuevas miradas respecto a estas maestras, convidar lecturas y hacer que de cada biografía y de cada texto que se lea se le preste también atención a lo que señalan en el costadito, las películas que uno puede ver en relación con un docente o con una vida, las lecturas que se pueden realizar a la manera de un recorrido hacia puertos que quizá desconocemos, pero que nos convidan a avanzar en nuestra formación, a preguntarnos por nuestra identidad y a reconocernos en estos espejos o quizás a romper estos espejos y construir nuevos modos de ser docente. La otra pregunta que yo les comentaba tenía que ver, una con la tarea de construirnos como trabajadores conscientes de nuestros derechos. La otra pregunta por la identidad se refería a nuestro lugar como mujeres, a la cuestión de género. Y no sé si estoy hablando muy rápido.
¿Se entiende? Bueno, avanzado el Sí, se entiende, siglo... profe. ¿Sí? Bueno, gracias. Perfecto, Marian. Bueno, avanzado el siglo XIX y aún principios del siglo XX, aún se pretendía de nosotras las mujeres que supiéramos tejer, que sepamos bordar, pero nosotras abrimos desde la escuela la puerta para ir a jugar en las aulas, avanzar hacia el espacio público, construir nuestras propias escenas, inicialmente impregnadas de un fuerte mandato. La tarea docente inicialmente fue entendida, y lo sigue siendo en numerosas ocasiones, como una extensión de las tareas del cuidado maternal. De allí vienen esos dichos de maestra como segunda mamá, o las nociones de escuela como segundo hogar. De allí también viene la noción de tarea docente entendida como una vocación ligada al llamado e inexistente instinto maternal. Ese camino de construirnos como docentes y no como segundas mamás es también un camino que se recorre leyendo el libro y pensando en estos planteos. El paso de vocación a trabajo, el paso de apóstoles a trabajadores se une también con esta línea de reflexión acerca de la identidad. ¿Por qué habrán sido las mujeres elegidas para la tarea de educar? El libro lo cuenta también. Por dóciles, en un momento histórico, por baratas, por maternales, fueron escogidas en nuestro país estas hijas de Sarmiento, como dice Pablo Pinó. Y la escuela, sin embargo, fue una suerte de salida hacia el espacio público que las mujeres convirtieron en un espacio para poder soñar y para avanzar sobre ese espacio público. Si inicialmente parecía que trabajar en la escuela era un modo de continuar dentro de ese espacio maternal y ligado al cuidado y al cuidado de los hijos, las mujeres convirtieron ese espacio en un espacio que le abría oportunidades hacia el afuera. Por eso decíamos antes que muchas veces la tarea docente fue una especie de trampolín para hacer muchas otras cosas. O también para convertir el propio trabajo en un trabajo ligado a la creación, a no ser ya el brazo de la homogeneización, sino un espacio para construir y crear nuevos modos de trabajar en la docencia. Esta serie, Mujer, Maestra y Militante, necesitó de tiempo para organizarse, necesitó de conciencia, de lucha, necesitó de organización y de un tiempo histórico que empujó como una pasión colectiva la conciencia de concebirse como trabajadoras. La década de los 60 y de los 70 tiene que ver con este camino realizado, para que no se tomara como natural aquello que se vivía y se lo cuestionara. En ese sentido, por ejemplo, rescatamos una historia que tiene que ver con lo ocurrido en la dictadura. Ustedes saben que en la última dictadura hubo niños apropiados, secuestrados a sus padres desaparecidos, y entre las historias que se cuenta en el libro hay una, la de Olga Fagundes, una maestra que después de la dictadura se da cuenta de que hay una niña sentadita en uno de los bancos que a ella le parece que es hija de desaparecidos, que ha sido secuestrada a sus padres. Es una maestra militante y que mira a esa niña y se da cuenta de ese origen silenciado. Así como está esa historia de Olga y el regreso de esa niña con su familia original, el libro presenta historias de todo tipo, que uno podría pensar que es un libro interminable. La historia de Teresa Parodi, maestra y cantora, la de las hermanas Cossettini,
la de, ya dije, Alfonsín Storni, la de Rosa del Río, que cuenta Beatriz Arlo, la de Samantha Aguirre, habitante de Villa Gobernador Galvez y exalumna, una historia de las disidencias sexuales, maestras que fueron a alfabetizar en la Guerra Civil Española o en la Revolución Cubana. Hay tantas formas de ser maestra como posicionamientos haya y como momentos históricos se vayan construyendo. No somos mejores que los otros trabajadores, pero somos trabajadores que tenemos que tener conciencia de nuestro lugar, de nuestro papel y de nuestra influencia sobre la sociedad. En este tiempo de pandemia y de tanto dolor social, el trabajo del maestro se acrecienta como pocos en esa posibilidad de construir vínculos amorosos con los otros. Bueno, ¿qué les voy a decir? Que les recomiendo el libro, la lectura de los textos que puedan ustedes leer, y les recomiendo sobre todo que sean maestros conscientes de su tiempo, interesados en la construcción de una educación como derecho social, y para eso se necesitan maestros que puedan pensar con los demás y trabajar con los compañeros de manera cooperativa en defensa del derecho social a la educación. Y nada más, no sé, ¿qué más puedo decir? No, Mariana, creo que completísimo, me gustó el recorrido que hiciste, creo que a todos los chicos y chicas también. Algo que después vamos a charlar con Eduardo, el tema de cómo se puede adquirir el libro, porque bueno, algunos estudiantes estuvieron preguntando y algunos docentes de la institución, o no sé si lo querés comentar o tenés que irte. Yo ya me tendría que ir. Lo que sí quiero, y no me acuerdo si lo dije al principio, es agradecerles un montón la invitación, y nos parece re importante que los profesorados, los estudiantes y los docentes nos juntemos para intercambiar, para compartir. El libro está en varias librerías, en Rosario, en algunas conocidas. También podemos ver, si a ustedes les interesa, hacérselo llegar como para acercárselos, pero a lo mejor Lito, Eduardo, el eje del bien, puede decir algo después también. Les agradezco muchísimo. Bien, Marian, bueno, te saludamos porque sabemos que tenés que irte a dar clase, porque bueno, en esto de la multitarea que hacemos todos los docentes, esto de la desinteligencia también tiene que ver con que contar un poco, esto de hacer itinerarios. Hay institutos, si bien todo lo que es educación tiene una falta de presupuesto, hay institutos de formación docente que tienen un presupuesto mayor al nuestro. El nuestro no tiene absolutamente ningún cargo por fuera de los cargos docentes y las jefaturas de departamento, por lo cual todas esas actividades que hacemos se hacen en un esfuerzo enorme de quienes tenemos la tarea docente, la tarea de jefatura y la de acompañar a las prácticas y la de etcétera. Entonces, bueno, esto tiene que ver con que nosotros no tenemos ningún cargo de informática, es más, hasta hace poco no tuvimos secretario. Entonces, bueno, la verdad que para nosotros la organización es toda una odisea en Villa Gobernador Galvez, en un instituto que tiene casi 2.000 estudiantes. Parece mentira que estemos en esta situación, y funcionando en 4 edificios, 5 porque tenemos un anexo en Pérez, para que se den una idea de cuál es nuestra situación. Así que les agradecemos que vengan, porque nuestra idea desde el Instituto 24 es empezar un poco a poder tener relaciones con otras instituciones y empoderar a nuestros estudiantes para que vean que otra realidad es posible también, porque a veces nuestra visión en el Instituto 24 es muy pesimista por las condiciones que vivimos. Ustedes saben, yo estudié en el Olga Cosentini cuando funcionábamos en 2 instituciones, en 2 espacios, y era un caos. Un espacio era prestado, que era el del Normal 1. Bueno, cuando yo llego al 24 a trabajar y veo que era una institución que funcionaba en 4 edificios, no podía creer el nivel de desconexión que existe entre esto, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es mucho esfuerzo hacer una actividad como esta. Esto es lo que quiero contar, y quiero pedir disculpas nuevamente por toda esta situación
ahí Está todo Patricia bien. logró conectarse y va a poder transmitir por YouTube, aunque sea un pedazo, pero si no va a quedar grabado y bueno, lo vamos a transmitir a todos los estudiantes. Voy a presentar entonces ahora a la profesora Adriana Rebelli, que es autora de uno de los capítulos que tiene que ver con la educación especial. Así que bueno, muchas gracias Mariana y voy adelante yo. Ariana. Hasta luego, suerte Ariana. Gracias, Mariana. Gracias por la invitación. Soy profesora en Ciencias de la Educación, trabajo en el Instituto Bernardo Hussein hace 10 años y tengo 27 años de carrera docente como maestra de grado. Ejercí el cargo de maestra de grado hasta el año pasado. Así que, bueno, tengo un profundo amor por la palabra maestra. Dice mucho la palabra maestra. Si bien es cierto lo que dice Marilina, que escribí un texto sobre educación especial, que después podemos charlar un poquito sobre algunos ejes que puede aportar, que es sobre María Carolina Tobar García, que es una pionera de la educación especial, y el texto se llama Una escuela más humana, más científica y más comprensiva. Para este momento seleccioné un trabajo de otra compañera para que lo podamos pensar. Pregunto, ¿se escucha? Perfecto, Ariana, se escucha bien. Ah, porque como no veía ninguna cara, no sabía si se me había cortado, perdón. Bien, les cuento que yo me hice una pregunta al revisar los 2 tomos de Maestras Argentinas. Como yo trabajo en talleres de práctica y de residencia de distintas carreras, la pregunta fue, ¿cómo nos construimos maestras? Y maestros en todo caso, pero bueno, yo la pregunta la hago en relación al género en función a mí, ¿no? ¿Cómo nos construimos maestras? Y el libro se llama Maestras Argentinas. Y hay todo un trabajo que ustedes deben haber hecho en la cátedra de taller de práctica docente 1, que tiene que ver con la biografía escolar, y yo la trabajo mucho como docente. Y en realidad, esta propuesta del libro tiene que ver con biografías escolares, se nombra, si bien son biografías que tocan distintas cuestiones. Uno cuando tiene que construir la biografía de alguien tiene que pensar, bueno, en qué momento nació, en qué momento falleció, cuál fue su recorrido. Bueno, yo los invito a hacer un recorrido que pude hacer a partir de uno de los textos, preguntándome qué es lo que nos construye maestras. Y tomé del tomo 2 un texto de Celina Duri, que es profesora de educación secundaria, de matemáticas, que escribió breve anecdotario de Antonia Gracia Frutos. Normalgrafía de Checha Frutos. Da la casualidad que Checha es tía abuela de mi familia, por eso lo elegí. Y porque Checha tiene una historia muy especial. Era hija de inmigrantes, nació en 1940 en la ciudad de Rosario. Su papá trabajaba en el frigorífico Sweet, son de la zona de sur de Rosario. Y al revisitar esta historia que yo ya conozco por lo familiar, empiezo a mirar cómo la autora nos plantea el lugar de el padre transmitiendo a sus 3 hijos la pasión por la lectura y la reflexión filosófica en un lenguaje cotidiano, ¿no? Y con mucho humor. Y una madre que transmite el valor del pragmatismo, la capacidad de síntesis y el método de acción directa. O sea, concreto, conciso
y sin vueltas lo que hay que decir. La cuestión de dónde venimos, ¿no? Qué familia nos constituye, va generando huellas. Y también nos hace ir creando ese camino hacia el ser maestra. Esta docente, Checha, que se recibe como maestra normal, y que para eso tiene que ir al colegio normal 1, la autora, previo a plantear dónde estudió, cómo se recibió, en qué año, lo primero que va a contar es el vínculo, la huella que dejó la maestra que Checha había tenido de 5º a 7º grado, ¿no? Cuando transitamos el nivel inicial, cuando transitamos la primaria, ¿por qué recordamos a algunos maestros y maestras? ¿Qué es lo que nos deja? Bueno, esta maestra en 1950 fue la más querida por esta docente Checha en el barrio de Tiro Suizo, y le enseña con mucho humor y cariño, pero fundamentalmente la autora dice, despejó vergüenzas y timidez. O sea, generó confianza en el grupo. No solamente se descubrió el placer de aprender y jugar a partir de esta maestra, sino que relataba que la humanidad con que se vinculaba con sus estudiantes, evidentemente para esa época no era un rasgo muy común, ¿no? Sabemos que esta idea del sujeto amoroso aparece a partir de la escuela nueva. Sin embargo, para esta futura docente no era lo más común que le hubiera acontecido. Tal fue lo fuerte del vínculo de Checha con su maestra y del grupo con su maestra, que 50 años más tarde, la maestra invita a ese grado completo a su casa, y esos estudiantes la ayudaron y la asistieron hasta el fallecimiento de la señorita Olga, ¿no? Cómo con palabras, con miradas, con acompañamiento, con abrazos desde distintos lugares, se genera un vínculo que va más allá de las paredes de la escuela. A posteriori, la autora, de ver cómo la había marcado esta primer maestra, que no sé, en mi caso también, ¿no? Hubo una señorita que se llamaba Julia, que es la que me dio ganas de hacer lo mismo que ella, de ser maestra. En el caso de Checha, asiste a la escuela normal, y acá hay otra cuestión de la biografía de cada uno, ¿no? Que se vincula con lo histórico, con el momento histórico. Checha entra en 1953 al Normal 1 de Rosario. Y la autora destaca que en ese momento es la primera vez que se abre la posibilidad de que hijas de obreros pudieran ingresar al Normal 1. Es más, plantea, ¿no?, este lugar de agradecimiento al peronismo que tenía Checha de haber podido ingresar en ese momento histórico. Sin embargo, en 1956, después del golpe a Perón, ya se empieza a reducir esa apertura que había dado. Ustedes se preguntarán cómo puede ser, si era una escuela pública y tenemos una historia de cientos de años a partir de Sarmiento, de lo público y lo abierta que es nuestra escuela, en dónde estaba esa traba para ingresar previo al 53 al Normal 1 los hijos de los obreros. Bueno, acá lo que se plantea justamente en este texto es que había una selección. Y si bien se abre en el 53 la apertura que se inscriban, quienes pertenecían a sectores socioculturales más vulnerables iban sí o sí al turno tarde. En el turno mañana se concentraban los sectores socioculturales más pudientes.
Sin embargo, a Checha le tocó ir al turno mañana justamente porque se tomaba un examen. Y en ese examen, aún siendo hija de obreros, logra rendirlo muy bien y pasar al turno mañana en vez del turno tarde. Checha ahí contaba que no le interesaba hablar ni 2 minutos con esas compañeras, que se aburría, porque la conversación que tenía ese sector social tenía que ver con juntarse a criticar a las sirvientas, y lo digo textual, o hablar de ropa, o la importancia del horario en que iban a usar los gemelos, que eran unos aparatitos de metal que se usaba para cerrar las camisas, no se utilizaba en ese sector social los botones. Y al acontecer, digo, no se llevaba muy bien con la mayoría de las compañeras, no le interesaba hablar con ellas. Sin embargo, tuvo una gran amiga con la que después siguió trabajando, y cuando planteo esto que en el 56 se empieza a reducir la posibilidad de que se entremezclen más los sectores sociales en esta escuela, resulta que la alumna la empiezan a mandar a la tarde. La cambian, en el 57, la cambian de turno. Empieza a ir con los sectores más pobres, más allá de que hubiera rendido bien su examen anteriormente. ¿Cómo se hacía otra distinción de clase en ese momento histórico? Bueno, en el turno de la mañana todo estaba impecable en el normal, pero contaba Checha que en el turno tarde, como iban los hijos de los obreros, no se limpiaban ni los salones. Y entonces, cuando ella estaba en 5º año, como su marca era la resistencia y la rebeldía, como alumna y después como docente. Ella organiza una protesta con el resto de las compañeras, negándose a entrar al salón hasta tanto no los limpiaran. Lo logran, entre todas, que empiecen a limpiar los salones del turno tarde, pero cuando le dan la libreta, recibe por primera vez un regular en conducta, porque en ese momento la conducta era muy importante, era parte de lo que los papás preguntaban y se fijaban, más que en las notas, te voy a decir. Había otro rasgo de esa escuela normal, de esos años, en donde para volver del recreo se tocaban 2 timbres. En el primer timbre vos tenías que saber que te tenías que quedar parado, tieso, donde estabas. Y en el segundo timbre era el que te habilitaba a entrar al aula. ¿Qué hizo Checha en uno de estos recreos? Porque estaba absolutamente en contra, ya de adolescente, de las propuestas educativas que tenían que ver con la disciplina y el control, porque ¿cuál es la función del doble timbre? Entonces ella, al sonar el primer timbre, lejos de quedarse quieta, siguió caminando. Y cuando suena el segundo timbre, se quedó estática mientras sus compañeras se encaminaban a los salones. Es la única que lo hacía al revés. Entonces, cuando la llaman a dirección, le preguntan por qué, y ella, muy inteligentemente, le dice, es que no entendí, se ve que lo entendí al revés, que no me di cuenta. Totalmente a propósito. ¿Qué le vuelve a pasar en la libreta? Conducta regular, ¿no? Bien. Otra cuestión que criticaba Checha cuando estaba yendo a esta escuela normal, que era secundaria, pero además era el puente para poder tener el título de maestra normal en ese momento, o sea, si bien le molestaban las conversaciones de las compañeras, más le molestaban ciertos contenidos y materias. Retomando esto que decía Mariana en relación al género, porque para una biografía es muy importante reconocer huellas que dejan, que provienen del género y también de la clase, son de la clase social. Es muy interesante identificarlo. En relación al contenido que se enseñaba, había una materia que se llama economía doméstica. Esa era una materia, ¿no?
Imagínense, normal 1 en esa época, antes del 57, en donde la mayoría son mujeres, obviamente, no hay hombres, los varones empiezan a sumarse a la escuela normal cuando yo fui al normal, en el año 1985, ¿sí? Bien. Le había pedido a la maestra que que escribiera para pasar al frente y desarrollar el siguiente tema: almidonado y planchado de una camisa. Imagínense lo que a Checha le interesaba, el almidonado y planchado de una camisa. Le encantaba leer, le fascinaba estar en la calle jugando al fútbol con los chicos del barrio, pero de ahí almidonar y planchar una camisa. Bien, por lo tanto le pareció una idiotez. Entonces, ¿qué hace cuando pasa al frente? Comenzó una elocuente y extendida composición explicando paso a paso cómo se cocinaba el almidón. Los ingredientes, la temperatura, el tiempo de cocción, los utensilios necesarios, toda una sarta de inventos y mentiras alrededor del tema. Lo que estaba diciendo no tenía nada que ver. Y como frutilla del postre, cambió el orden del planchado de una camisa, aseverando que se empezaba a planchar por las mangas y se terminaba por el cuello y los puños. Al finalizar, la profesora le dijo que en oratoria y capacidad de convencimiento de la audiencia tenía un 10, pero que en su materia tenía un 0, mientras le indicaba que se fuera encaminando hacia la dirección, ¿no? Bueno, este es un posicionamiento que ella va generando previo a ser docente. Entonces, plantea en relación a la disciplina y el control que no está de acuerdo, en relación a la transmisión de cuál es el lugar de la mujer también, el contenido le parece absolutamente frívolo e innecesario. Dijimos que había dejado huellas en su formación su maestra de primaria y sus padres. Bien. Otra cuestión importante para reconocer es que Checha se empieza a juntar con los chicos del barrio Tablada y definen que como no hay biblioteca en la zona, se empiezan a juntar en la vecinal para crear una biblioteca. Entonces empiezan a juntar libros y empiezan a moverse de tal manera que es tal la cantidad de libros que juntan que deciden en un momento mudar esa biblioteca a un lugar propio. Así se crea la Biblioteca Constancio C. Vigil, la Biblioteca Popular, que después fue intervenida por el gobierno militar, que es cuando Checha va a perder su trabajo, cuando su marido, su padre y su esposo van a terminar detenidos y de casualidad no desaparecidos, justamente por trabajar todos en la Biblioteca Vigil, porque era una biblioteca que estaba dispuesta y que nace de los propios vecinos para generar herramientas y posibilidad de que la cultura llegara a todo el barrio. Bueno, cuando empiezan a armar la biblioteca, después se crean las escuelas que dependían de la Vigil, escuelas privadas pero que se pagaban muy poca cuota. Entonces se crea el jardín maternal en donde Checha va a trabajar, posteriormente se crea la primaria y posteriormente también la secundaria. En 1973 Checha va a comenzar a trabajar como secretaria técnica del Departamento de Educación, porque las escuelas que estaban también esta secretaría técnica a cargo de Mario López Dabat, estaban pensadas con una lógica totalmente contra el normalismo. Eran escuelas que estaban pensadas para que las reglas las pusieran, algo que hoy hacemos cotidianamente en la escuela de primaria. Charlamos con los estudiantes y decimos, bueno, ¿qué reglas, qué normas nos vamos a dar a este grupo y a esta escuela? Hoy es más dialogado, en ese momento eso no existía. El diálogo entre docentes y estudiantes para crearlas no existía. La regla venía de arriba para abajo, la aceptabas y si no la aceptabas te quedabas afuera y con gran mancha. Esto Checha logró hacerlo, asesorando, diseñando y coordinando el proyecto institucional que la autora nos dice, en palabras simples puedo decir que Checha practicaba política educativa e institucional, ¿no?
Eso es algo que hacemos todos los docentes. Porque a la vez me interesa que fijemos cómo es una historia común y corriente. Alguien que tuvo padres, maestras, que fue a la escuela, que le pasaron ciertas cuestiones. Las maestras de las que hablamos acá, podríamos ser cualquiera de nosotras. Eso es lo interesante de la idea de Eduardo, con este libro. Lo más interesante de Maestras Argentinas, algunas son muy conocidas porque han podido trascender más, pero hay historias muy interesantes que puede ser la de cualquiera de nosotros dentro de un tiempo, ¿no? Es eso, rescatar el cotidiano, porque si hay algo que nos dedicamos los docentes es a dejar huellas. Bien, fíjense, en un momento, Checha había tenido problemas con matemática y se llevó en 5º año matemática, no la entendía. La tuvieron que mandar a una maestra particular. Cuando va a la maestra particular se da cuenta que la matemática es hermosa, solo que nunca se la habían explicado bien. Entonces se vuelve a enojar con el sistema educativo, con la escuela y demás, y dice, tiene que haber otro modo de enseñar matemática. Entonces, como maestra y como parte de esa secretaría técnica, ella organiza, junto con la Escuela Integral de Fisherton, revisar los planes de estudios que estaban utilizando ahí, que venían de la mano de la escuela nueva, la organización de esa escuela integral, y que venía también con muchas ideas innovadoras, y empiezan a trabajar el método de regletas en los primeros años. O sea, también se le ocurre hacer algo que para nosotros hoy es muy importante, el trabajo en red entre las instituciones. Pero fíjense cómo Checha va mirando lo que le sucedió a ella como docente, como alumna, para repensar la propuesta como docente. Otra cosa interesante que había planteado el grupo, no era Checha solo, Vigil, las escuelas de Vigil fue siempre un colectivo pensando ideas innovadoras para educación. Todos los docentes se reunían los sábados en reuniones pedagógicas para organizar la tarea de la semana y para repensar los conflictos. Y destaca el texto justamente que los docentes tenían tal compromiso, porque esto es otra cuestión que tiene este libro y no solamente esta historia. Ustedes acá van a observar en todas las historias los distintos tipos de compromiso docente con los que nos encontramos y optamos todos los días, ¿no? La lucha gremial, la lucha por los derechos humanos, el compromiso con el contexto, el compromiso con la comunidad educativa de esa escuela, con la disciplina que enseñamos, con el arte que enseñamos. Por lo tanto, ese rasgo es muy importante, lo plantea Antelo en un texto, que es eso del compromiso docente. Eso es otra cuestión que nos constituye y que nos hace construirnos maestros, ¿no? Hay distintos tipos de compromisos, algunos tomamos todos, algunos tomamos algunos tomamos uno, y otros salpicamos un poquito de cada quien. Bueno, es bastante interesante. Después no les voy a seguir contando su historia porque la idea es que puedan llegar al tomo 2 y revisar cómo sigue su historia docente. Yo, las líneas que quería tirar acá para que podamos pensar es esto de que maestras nos construimos y nos construimos desde casa, desde siendo estudiante, siendo docente, y que eso no lo abandonamos nunca. Justamente en el aula, con los chicos, resignificamos y tomamos definiciones en relación a aquello que nos fue marcando un camino. Bueno, y les invito también a leer el texto que sí escribí yo sobre educación especial, sobre la historia de Tobar García, porque ahí vamos a ver cómo aparece, cómo se rompe también la idea de la escuela común, única, homogénea, para poder pensar cómo se organizaron las primeras escuelas especiales, que también fue una sencilla maestra, sí provenía de sectores medios altos, diríamos hoy, no muy altos, pero medios altos, que fue maestra rural, que fue la primer médica forense argentina, que trabajando como maestra rural se daba cuenta de que el medio en el que estaba, el medio físico,
agredía a los chicos e impedía que pudieran asistir a la escuela porque se enfermaban, porque vivían con fiebre, con distintas enfermedades, y empezó a pensar más allá. Empezó a pensar otros modos de enseñar a esos chicos mientras estuvo ahí. Pero no paró hasta ir a la facultad y ser de las primeras mujeres que llega a la UBA a recibirse, más de médica forense ni hablar, tuvo varios títulos, tuvo mucho lugar en el sistema educativo desde distintos lugares, se fue con una beca a Estados Unidos que se ganó, volvió con esa beca y no hizo exactamente lo que en Estados Unidos le enseñaron. Tomó líneas de qué se hacía en Estados Unidos con los chicos que tenían alto o bajo coeficiente intelectual, porque estamos hablando del principio del siglo pasado, en donde los test ordenaban a las personas según cómo les daba ese numerito. Ella lo pone en cuestión, utiliza test, pero arma los propios. Dice que no se puede traer un test de Estados Unidos, de Francia o de Alemania y trasladarlo acá para analizar nuestra población. Que nuestra población culturalmente tiene otras costumbres, otras dificultades, otras posibilidades, y creó test propios. Creían los test a principio. Otra cosa más, cuando vean Piaget, ¿cómo llega Piaget a la Argentina? A partir de Tobar García, la misma que genera las primeras escuelas de educación especial, que la primera se llamó DINAD, la que crea DINAD, que todavía existe. Ella es la que reconoce lo que Piaget está desarrollando en Suiza y lo empieza a introducir en cursos, en discusiones con colegas, en discusiones con otros docentes y otros especialistas, y empieza a repensar a la educación especial a partir del constructivismo. Hasta el último día está haciendo lo que fuera en función de que los chicos puedan aprender y que la escuela deje de ser homogénea y deje de dar algo pobre a todos. Bueno, espero haber Muchas cumplido gracias, mis Ariana, la verdad expectativas. un recorrido muy interesante. Espero que les haya dado a las chiques ganas de leer el libro a partir de estos relatos que nos contás. Te invitamos, si podés quedarte un ratito más para al final responder preguntas, si podés, sería genial. Bueno, no sé si está Cristian por ahí, ¿estás? ¿Mono? Sí, acá estoy. Bueno, voy a presentar a Cristian Sebastiani, que es profesor de historia, es presidente de la Asociación Civil Inconsciente Colectivo, que bueno, él nos va a contar, es una asociación que está integrada por docentes en su mayoría, y que se han unido para trabajar en distintas cuestiones luego de su paso por el profesorado, y entre esas, la asociación es una de las editoras de este libro. Así que los dejo con él un momento, y luego ya pasamos a la ronda de preguntas, que va a estar Cristian, Ariana, y está Eduardo, que es uno de los compiladores y los guiadores de este libro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para todos y todas, y en segundo lugar agradecer en nombre de Marilina a todo el Instituto 24, el cual conozco no solamente virtualmente, sino también físicamente en diferentes oportunidades. Ojalá algún día pueda tener la posibilidad de trabajar ahí. En lo que respecta a la invitación en concreto, en la participación en este libro de Maestras tomo 1 y tomo 2, y como han dicho, ahora está por salir el tomo 3, 4 y 5, desde nuestro lugar, Inconsciente Colectivo, no queremos dejar de mencionar y de reconocer la amplísima labor y la ardua labor que llevó a cabo Eduardo Mancini y Mariana Caballero. Ellos son los grandes hacedores de esta obra, los que han hecho el trabajo verdaderamente de hormiga, aunque obviamente que su principal característica fue invitar y ser amplio para que todo el mundo pueda participar, pero claramente que hay personas que son imprescindibles en diferentes tareas, y esta tarea no se hubiese logrado sin el aporte de Mariana y de Eduardo. En lo que respecta a la Asociación Civil Inconsciente Colectivo, como bien dijo Marilina, bueno, que ella también es parte, es la tesorera de la asociación, nosotros fuimos invitados por medios de Eduardo Mancini, y nosotros somos parte de la comunidad educativa de diferentes profesorados. Nuestra participación
se fundó, se originó en lo que tiene que ver en un origen con el Centro de Estudiantes del Luogo Cossetini. La gran mayoría de los que nosotros participamos de la asociación civil fuimos fundadores o partícipes del Centro de Estudiantes, tuvimos diferentes cargos, presidente, consejero graduado y demás, pero bueno, cuando el instituto ya nos fue quedando chico, por así decirlo, este grupo de docentes que ya había hecho pie también en otras instituciones, como también el Instituto Bernardo Jussa y el número 16 de acá de Rosario, el Normal 3 y demás, dimosle el primer paso de hacer una asociación civil, pero siempre ligado, más allá de la política, con la política educativa. Nuestra tarea era participar en diferentes acciones en lo que tiene que ver con la cultura, la educación, el arte, y cuando Eduardo, ya hace año y medio, si mal no recuerdo, nos invitó, nos pareció una oportunidad infaltable de tomar este compromiso, digamos. Nosotros como militantes sociales no podíamos estar afuera de semejante obra. Obra que nos sorprendió y nos superó en lo que una cosa es cuando te lo cuentan y otra es cuando uno lo ve. Es impresionante este trabajo de más de 100 autores, de cientos de capítulos, en el cual yo en lo personal escribo sobre las maestras socialistas del principio del siglo XX. Pero bueno, la participación nuestra es importante como coeditores, junto con La Toma, con lo que eso significa, y con la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Pero yo creo que lo mejor que tiene el libro, para no hablar de mi capítulo o de un capítulo en general, lo mejor que tiene el libro es no solamente el rescatar las historias de estas 100 y pico de maestras, sino que creo que lo que muy pocas veces se dice es que lo mejor que tiene el libro es que Eduardo y Mariana han invitado de manera desinteresada a todo el espectro político de Rosario, la región y la Argentina. Obviamente guardando algunos límites, como son el fascismo y las derechas, pero han saltado la grieta de manera elocuente. No sé si buscándolo o involuntariamente, pero es un libro en el cual nadie ha quedado afuera, que han escrito gentes de diferentes corrientes ideológicas y políticas, y yo creo que eso es un gran salto adelante en lo que tiene que ver en materia educativa, sobre todo en este siglo XXI, en el cual estamos tan enfrentados a veces desde las mismas trincheras, y eso es una de las cosas que yo quería destacar de este libro. Este libro está escrito de manera colaborativa, pero no solamente colaborativa en lo que tiene que ver con lo económico, sino también de lo que tiene que ver con lo colaborativo y lo cooperativo desde la parte ideológica. Desde el anarquismo al socialismo, el peronismo, las mejores banderas del radicalismo, todos militantes y personas que han rescatado historias personales o historias grupales, escuelas hechas en momentos del fascismo, escuelas hechas en momentos de la Guerra Civil Española, resistencias de diferentes tipos, son rescatadas en este libro. Y otra de las cosas que yo quiero también traer acá a colación, sobre todo ante tanta presencia de futuras y futuros docentes, es que otra joya que para mí tiene el libro es que cualquiera puede escribir, porque muchas veces la academia tiene ese corset ideológico o academicista en el cual parece que solo algunos o algunas están capacitados para poder escribir. Y claramente este libro, que obviamente que guarda todas las normativas que tiene que tener una publicación, es una invitación para que cualquiera que tenga una historia para contar lo pueda hacer. Y eso me parece que es un acto pedagógico revolucionario, en el cual la academia muchas veces a los que vienen de los profesorados les cierra las puertas, estos compañeros, como son Mariana y Eduardo, se la han abierto de manera contundente. Así que podría estar mucho tiempo más hablando del libro, de la asociación civil, pero creo que esas dos son las cosas más importantes respecto a lo que yo quería rescatar en este lapso de tiempo. Una es
saltaron la grieta, invitaron a todo el mundo. Y cuando digo saltaron la grieta, hasta llega a los gremios. Han participado, obviamente que el gremio de SAFE es uno solo, pero diferentes regionales. Rosario, la provincial, de acá, de allá, gente suelta y demás. Y lo otro, fundamentalmente, que me pareció revolucionario, es que cualquier docente de a pie pueda tener la participación de un libro que vino para quedarse, y claramente que vino para quedarse, porque ya van, si no estoy equivocado, van a salir 3 tomos más, es decir, que van a ser 5, y que creo, humildemente, no pueden faltar en la biblioteca de cualquier docente. Es el regalo típico que un docente recibiría en su cumpleaños de una manera agradecida. El reconocimiento de tantos y tantas maestras, digo tantos porque ahora también aparecen hombres en estos nuevos capítulos, que han surgido, no solamente desde su vida personal, sino desde su vida política, social, cultural y sobre todo su legado. Y creo que Mariana y Eduardo merecerían también que alguien algún día escriban sobre sus historias, porque lo que han hecho con este libro es verdaderamente admirable, revolucionario y de una gran grandeza humana. Así que bueno, me quedo por si hay alguna pregunta, pero creo que esas dos son las cosas más importantes que hay que destacar de este libro, que bueno, tiene un formato particular, que es grandote, que es pesado y que lleva su tiempo leerlo y releerlo, porque siempre se encuentran diferentes anécdotas y experiencias en las diferentes páginas. Así que espero no haber sido tan largo y ojalá sirva lo que haya dicho. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, creo que está Eduardo por ahí, que mi idea es que cierre un poquito, y a la vez que quienes tengan algo para comentar, para decir, lo que hayan pensado a partir de este espacio o hacer alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat, así yo se las leo. Cuando vos digas, ¿sí? Adelante, adelante, Eduardo. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, primero, en primer lugar, agradezco a Marilina y al profesorado por esta invitación a los autores. Agradezco los elogios que me hicieron. Y bueno, no tengo mucho para agregar porque lo dijeron todo. Las características centrales del libro son las que dijeron los que hablaron antes. Ariana y Mariana plantearon bien que hay todo tipo de historias relacionadas con la condición docente en sí, con lo pedagógico, con la cuestión de la inclusión de los sectores que iban quedando afuera del sistema educativo, y también hay problemas de género, de organización sindical, de todo tipo, de política educativa. Bueno, eso ya lo han dicho muy bien. Y Cristian hizo hincapié en la amplitud de los autores. Esta yo creo que es una característica central. O sea, el libro realmente impacta, lo comprobamos porque en general fue muy bien recibido, inclusive en la academia, inclusive por autores que tienen varios libros escritos en su cuenta y que se han admirado por la obra. Y yo creo que hay dos bases para que eso haya podido ser así. Primero, que la historia de la docencia es riquísima. O sea, nosotros pensamos que íbamos a sacar nada más que 2 tomos y ahora están en preparación y en prensa ya 3 tomos más. Y realmente se podría continuar porque uno va investigando y es increíble lo que han hecho las maestras y maestros y maestres argentinos en este siglo y pico que lleva el sistema educativo. Hay todo tipo de historias y bueno, y por eso, por esa misma razón, es muy importante que hayan participado autores de todo el arco político, como dice Cristian, dejando fuera solo un pequeño sector, y ahora voy a decir por qué. ¿Por qué tenían que estar todos, los socialistas, los anarquistas, los comunistas, los peronistas, los radicales? Porque es la realidad que vivieron las escuelas también, o sea, hubo maestras de todas y maestros de todas esas ideologías, también maestras sin ninguna definición partidaria
concreta, pero con ideas, con proyectos. Y siempre alrededor de esa cuestión de que se nos plantea a cualquier maestro, del primero al último maestro, se nos plantea siempre que es la cuestión del mandato, que nos plantea una cuestión: ¿lo acatamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos parece bien? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Nos parece mal lo que nos están proponiendo? Y entonces nos proponemos transgredirlo, buscar otro camino diferente, a veces solos, en el salón de clases, y otras veces con otros compañeros de la escuela, del gremio. Bueno, yo estoy, además de agradecer al profesorado, quiero felicitar a los estudiantes que nos están escuchando por haber elegido la docencia, porque es mucho lo que se está jugando ahí. Yo estoy leyendo ahora, en los ratos libres, el último libro, creo que es el último libro de Adriana Puigros, que se llama La Escuela Plataforma de la Patria, y ella plantea una cuestión que yo coincido totalmente, dos cuestiones. Primero, que como en todas las áreas, en la educación, pero igual que a nivel del trabajo, a nivel de la salud, en todas las áreas, la Argentina y el mundo viven una situación donde hay una ofensiva del capitalismo, ahora en esta forma neoliberal, que quiere arrasar con todo lo que avanzaron y lo que construyeron esas sociedades en el último siglo, siglo y medio. En América, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todos lados. Acá también. Y parte de ese retroceso que busca el neoliberalismo, es en el sistema educativo. Quiere una educación que sirva para hacer negocios, que sea para preparar a los suyos, para pocos, y el resto que tenga una educación de cuarta y que sirva para hacer mano de obra muy barata y ocasional. Entonces, esta es una cuestión que tiene que ver por qué en el libro tienen que estar expresadas todas estas historias y tiene que haber todo tipo de autores que no coincidan con este modelo, que de distintas maneras construyen cosas diferentes a las que quiere este modelo neoliberal. La otra cuestión que plantea Adriana Puigros es que para el neoliberalismo la escuela es difícil, es un problema. O sea, logran avanzar en un montón de lugares y a la escuela les cuesta doblarle el brazo. Y eso tiene que ver, dice ella, por un lado con el sindicalismo docente, la unidad de los trabajadores en sus gremios, pero también con la vida que se da dentro de las escuelas. O sea, hay algo muy fuerte que cruza. O sea, son horas y horas que pasamos juntos, los maestros, los chicos, se acercan los padres. Es realmente una comunidad donde hay mucha vida. Yo hablo pensando en la escuela primaria porque es donde hice la mayor parte de mi trayecto, pero también en la secundaria. Entonces, esos lazos, donde hay compañeros, también acá hay compañeros de distintas ideologías, pero que resisten este modelo, esos lazos hacen que la vida dentro de la escuela sea muy fuerte. Y eso es lo que les espera a ustedes como estudiantes, ¿no? O sea, van a tener un montón de problemas, un montón de mandatos que no les van a gustar y que van a tener que ver cómo los afrontan, pero también van a ser parte de una vida comunitaria muy intensa, y que si uno se mete y se compromete, es muy satisfactorio. Entonces, bueno, eso. El libro creo que refleja todo eso, refleja ese intenso compromiso que tienen los docentes. Por eso se expresa no solamente en vidas de famosos, sino en muchísimas maestras y maestros poco conocidos, y bueno, eso es todo. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, en realidad me han llegado algunas preguntas por privado y por acá por los chats, que todos tienen que ver sobre cómo conseguir el libro. Ahí Cristian escribió que en Inconsciente hay algunos, y a dónde más se puede conseguir. Te digo primero que se puede conseguir en algunas librerías, casi todas las librerías del centro, en Inconsciente Colectivo, que tiene su local en la calle Avellaneda, creo, en La Toma, y también les quiero informar e invitar a sumarse, a quien le interese, que tenemos una página en Facebook que se llama Maestras Argentinas, justamente.
Lo interesante de estar conectado con la página es, primero, que pueden acceder al libro, o sea, nos pueden preguntar en la página si necesitan la dirección de Inconsciente o de La Toma o en qué librerías está, los libros que ya salieron. Segundo, que vamos a empezar a anunciar ya prontito, en una semana, lo que van a hacer los materiales de los nuevos tomos. Tercero, que vamos subiendo periódicamente lo que sería un audiolibro, porque los capítulos escritos en el libro de a poco, trabajosamente, pero los vamos haciendo grabar y son accesibles a todo quien lo quiera escuchar, el capítulo leído, digamos. Ya hay alrededor de 40 capítulos de estos primeros tomos que ya están disponibles para escuchar entrando a la página. Y por último también se transforma en un grupo de información donde los que se enteran de que hay algún curso, alguna posibilidad de formación o algún tema interesante para la docencia, también lo va volcando ahí. Bien, perfecto. Creo que ha quedado más que claro. No sé si... ¿Cómo es el Facebook? Pregunta Evelyn. Maestras Argentinas, ¿no? Maestras Argentinas. Sí. Más que claro, bueno, por mi parte, más que agradecida. Me encanta que haya quedado grabado porque un montón de estudiantes me escribieron por privado que, bueno, que se quedaron con ganas de entrar, más allá de que para muchos es una instancia obligatoria y van a trabajar después. A la mayoría les interesaba el tema. Y bueno, agradecerles por venir. Y nada, espero que dentro de poco tiempo estemos presentando el segundo tomo, los segundos 3 tomos, digamos. Ojalá, va a ser un gusto. Bien, ¿alguna consulta o duda más? ¿Alguien quiere hablar? ¿Puede prender el micrófono? Bueno, todos agradecen acá. Marilina, me gustaría hacer otra recomendación. Sí, por supuesto. Como profesora de Historia Social de la Educación, de la carrera de inicial, el texto de Eduardo Mancini, que se llama Tres directoras, la dictadura de guardapolvo, te los recomiendo a cada uno, que no se lo pierdan, porque ahí trabaja dos cuestiones fundamentales. Son 3 historias que tienen que ver con la zona de La Pampa en plena dictadura militar. Entonces, para trabajar lo que es ese periodo histórico y la educación, es impecable lo que aporta. Pero yo lo uso todos los años porque también nos permite poner en cuestión la idea de que el maestro siempre es bueno. Desmitificar el imaginario de que todos somos sujetos amorosos. Porque nos encontramos ahí con docentes que actuaron a favor de la dictadura militar, denunciando alumnos y docentes. Así que también este libro nos permite desmitificar imaginarios y mirarnos como docentes de un modo mucho más complejo y no tan lineal. Y sobre lo que planteaba hace un rato Cristian, mi último aporte es un texto sobre Rosa Fischer, que yo no lo escribí, que se llama Lucha gremial, parte de la labor docente. Rosa dice, falleció en 2010 y nació en 1915. Ella textualmente dice, realmente fui una maestra en todo el sentido de la palabra, porque la lucha gremial para mí fue parte de mi labor docente. Por eso creo que fundamentalmente he sido buena gremialista, porque he sido muy buena maestra. ¿No? La cuestión de la práctica, el compromiso con el aprendizaje, con el otro, con la lucha por los derechos de nuestros estudiantes y los propios como colectivo docentes, es parte de nuestro trabajo como maestros.
Hola, ahí estamos. Bien, Ariana, Hola. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, Cristian, y bueno, Mariana, que se tuvo que ir. Muy enriquecedora la charla, creo que ahí todos los y las estudiantes un poco dejaron esa apreciación, creo que han quedado contentos. Y bueno, después me voy a estar comunicando con ustedes porque les vamos a otorgar un pequeño certificado por la participación, así que les voy a estar pidiendo algunos datos para poder llenarlos y se los vamos a hacer llegar. Marilina, antes de que se retiren, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Patricia Cicia, yo soy profesora del Instituto 24 junto con Marilina, yo estoy en la jefatura de nivel inicial. Quería agradecerles la participación en esta presentación de este libro y pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos, porque hemos intentado aprender un poco de esto y ver si podían llegar a todas las estudiantes sin los inconvenientes de la limitación del MIT, pero lamentablemente se me fue de las manos. Pero de todas formas quería agradecerles y decirles que el instituto está abierto para cuando ustedes quieran acercarse, y a lo mejor en algún momento cuando estemos en presencialidad las chicas puedan tener una charla más directa con ustedes. Bueno, desde ya que muchas gracias y no te hagas problema porque finalmente salió todo bien. Esos inconvenientes en las escuelas suelen suceder. Me hace acordar a los actos de mis primeros años donde nunca andaba el micrófono y bueno, es parte de nuestra rutina docente. Bien, y Ariana, me voy a comunicar con vos para pedirte la grabación, ¿sí? Dale. Sí, tengo algunos consejos para resolver algunas cuestiones técnicas que también, si les interesa. Buenísimo. Vendría bárbaro. Después le pido tu número a Mariana y te escribo. Gracias. Dale. Bueno, bien, si no hay nada a todos. más, si la profe Patri no quiere decir nada más, si nadie quiere decir nada más, no, está bien que por favor, yo estuve tomando la asistencia, pero por las dudas